¿Qué estás haciendo? Mira, pues como ves en el cartelito, abrazos gratis. Eso ya es una iniciativa que hace tiempo que se vienen haciendo. Hay muchos grupos de abrazos. Yo lo conocí hace un año aproximadamente. Pero he decidido ir solo a abrazar. Y bueno, es una forma de dar afectividad, ¿no? Es una necesidad, creo ya. Es que es imprescindible, yo creo. Son pequeños gestos, ¿Sí? Que es un dar y un recibir, ¿no? Es un dar y un recibir. Me voy con lo opuesto y gano a que tirar rimas malas. Loco, para mí tú eres un bacala. Mira, saben que yo siempre te lo hago. Soy el puto mago y siempre planto cara. Al chinaco me la suda, me lo paso por aquí. Necesitas ayuda de ser en sí, te la doy. Porque eres un toy, my queen. Esto es rap, esto es skill. Ya solo por cómo has empezado el problema lo tienes tú. Porque tienes un duelo interno, hermano. Cógete al fuego. En vez de amarte, tan solo compites con la gente cuando el secreto está en la mente y no solo pillarse el cielo. Estamos haciendo rabia de verdad tus piños fuera. Más de fila, te pongo las pilas y eres un palmera. Te piensas que tu rima siempre es la más certera, pero olvidas, yo creo que eres el que peor rapea. A veces muchos te preguntan por qué lo haces, ¿no? La Sí. pregunta. Y luego hay otro tipo de pregunta que me gusta más, que es ¿y por qué no? Hay gente que se queda como ¿y por qué no? Es que es necesario, la gente realmente necesita afectividad. Y es un impulso, ¿no? A veces hay gente que va con sus parejas, cogidos de las manos, se sueltan y dan un abrazo, un impulso. Sí. No, porque está asociado, porque también he escuchado de gente que dice, no, si yo ya tengo a alguien, no necesito. Porque a veces la afectividad está muy encasillada en la pareja, en la familia, no en el extraño. Yo creo que es necesario esos pequeños gestos. Más cojones que tú y que yo. Como tango, hermano, pero por yo los estoy en ramos. Barnes, Dice, ¿sabes? hostia, el puto chino ya está dando clases de hip hop. En Barnes. Lo que te jode es que mi rap no se basa en insultarte en la rima. Lo que te jode es que el chinaco tenga otra perspectiva. Porque cuando rapea canaliza energía y da buena vibra. Todo mundo peligra. Lo que te jode en la puta vida es que viene el caos y es el único que te activa. Eso es lo que te jode. Saben que yo soy de los mejores. Yo dicen que tienen más cojones, pero como tú y yo comiste los mismos errores. Dale ahí un par de calas. Y le echo dos cojones porque la vida me ha enseñado que los errores son los profesores. Que tenemos que la vida siempre darle un par de cojones. Y por eso el universo para rapear me dio mis dones. Tuve visiones donde la gente se amaba, la gente se respetaba, que se daban la mano en la batalla y no se insultaban. Estoy haciendo hip hop de verdad porque quiero a mi pana y llevo currando desde las 5 toda la puta semana.
algo profundo. ¿Tú quieres cambiar algo? Lo seré. Diré algo y alguien cambiará el mundo. Y yo vivo. Esto es rap, es calidad. No lo sabes, es lección de tu pack. Ahora te suelto el ingenio y ahora demuestro que soy de los mejores. ¡Última! Gremio, yo no soy tu pack. Yo soy Kevin Serrato y mi rima es como la de Sabina con Joan Manuel Serrat. Se cambiará cuando la gente de una pantalla vea más allá. Estilo, mi estilo ya brilla. Y aquí si le cae una milla, tan solo te sueltas ráfagas. Si quieres que te insulte, hazme un pajote, trágate la lefa y después de lavarte los dientes con ellas gárgaras. La groga és molt xula. Lo que pasa O sea, yo en eso es que ni me metí.